Saludos a todos, bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica. Hoy estamos en nuestro episodio número 13 de la temporada 5 de Foro Chat de este año 2022. Yo creo que es grato decirlo porque de pronto se piensa que no son muchos episodios que vamos a hacer durante este año, son 48 durante el año 2022. Apenas vamos por el episodio 13. Hoy tenemos un invitado en este Foro Chat Iberoamérica de este año 2022, a quien ni más ni menos un arquitecto muy reconocido de Caracas, Venezuela. Así que vamos a estar desde toda Venezuela para Latinoamérica y para España también, que nos acompañan siempre semana a semana. Tendremos nada más y nada menos que a Franco Micucci, arquitecto, profesor universitario. Nos une esa línea universitaria de docencia, de querer hacer algo más por la arquitectura. Y yo creo que eso es importante. Además, que tenemos raíces italianas. ¿Qué más que podemos hacer, no? Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de la arquitectura caraqueña y venezolana, su visión y su futuro, en este episodio 13 de la temporada número 5. Así que vamos a conversar ya con este invitado especial. Franco, bienvenidos a Foro Chat Buenos Iberoamérica. días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Un placer estar en tu foro, como siempre, que son, creo que, muy relevantes por los temas que tocan y las personas que generalmente te acompañan. Gracias, gracias. Sí, bueno, tratamos siempre de que sean temas importantes que, bueno, no solamente para Venezuela, ¿no? Porque realmente, gracias a Dios, Foro Chat Iberoamérica en estos 5 años ha podido penetrar en muchos ámbitos, ¿no? Y muchos países de Centroamérica, Suramérica y también España. Hay muchos amigos españoles que nos acompañan aquí semana a semana. Bien, Franco, para nuestra audiencia, porque esta es una de tus primeras veces aquí en ForoChat, te conozcan. Ya Franco hemos estado interactuando en otras oportunidades, pero bueno, creo que fue por los primeros episodios, si no me equivoco. Así. Sí, sí. Y bueno, nuestra audiencia ha estado muy mutando, ¿no? Ya ha ido creciendo poco a poco y que nos quisiéramos que un poco nos diera, no un currículum vitae, pero sí, por supuesto, un perfil de quién es Franco Micucci. Vale. No, bueno, yo creo que como muchos de los que seguimos en Venezuela, llevamos años trabajando por la arquitectura en el país. Yo me formé en la Universidad Simón Bolívar. Como digo siempre, empecé a estudiar arquitectura con el Viernes Negro y me gradué con el Caracazo, lo cual no es poca cosa. Luego me fui a hacer mi posgrado de arquitectura y diseño urbano en la Universidad de Harvard en Cambridge, en Boston. Y regresé, bueno, a Venezuela, entregué mi tesis durante los dos golpes de Estado del 92 y luego regresé a Venezuela en el 93, ¿no? Un poco motivado por la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, pero también académica en lo que era la que había sido mi casa de estudio, que es la Simón Bolívar, donde ya llevo 30 años como profesor y a la par de una actividad profesional que a lo mejor no siempre es la más extensa, pero que uno intenta conectar algunas de las líneas de investigación que lleva adelante en la universidad con la práctica profesional en la medida de las oportunidades que se presentan. Por otro lado, bueno, hemos trabajado también con una organización llamada Fundación Espacio, que nos ha permitido también desarrollar temas como de crítica, de investigación, publicaciones, exposiciones, que también buscan divulgar un poco el producto de la arquitectura en Venezuela y temas vinculados a la ciudad, que yo creo que en eso estamos en la misma línea de trabajo, porque yo considero que no es solo importante informar a nuevos arquitectos, sino sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los temas de la arquitectura y la ciudad a todo nivel, ¿no? Creo que en ese sentido el trabajo que hacen ustedes es muy importante porque es fundamentalmente comunicacional, ¿no? En un país donde quizás no hay medios fuertes, es clave que uno pueda extender el mensaje de lo que piensan los arquitectos a la sociedad y viceversa, que la sociedad también logre transmitir un poco sus inquietudes, porque son temas cambiantes, ¿no? La arquitectura no es estática, la ciudad evoluciona a la par que evolucionan los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, ¿no? Uno habla año a año sobre Venezuela y su arquitectura y los retos pasan a ser distintos porque a lo mejor antes era la política y ahorita es la economía, o a lo mejor era un problema social en su momento, o el tema de las regiones es distinto a lo que ocurre en Caracas, por ejemplo, y cada región tiene su propia identidad, su propia fortaleza, sus propias estructuras académicas y gremiales, y yo creo que eso es muy importante en este contexto. Claro que sí. Por supuesto, como saben, nos une una línea muy, muy importante entre Franco y yo, de la arquitectura, las ganas de hacer la docencia, como está comentando, ¿no?
y te copio perfectamente. Yo tengo también ya 33 años en la docencia y creo que hemos hecho en Venezuela, ¿no? A nivel general, ¿no? Hay muchos referentes, por supuesto, de la arquitectura venezolana y que han dejado esa huella, ¿no? Venezuela tuvo un auge en la arquitectura mediados del sin siglo duda. XX. Por supuesto, el siglo XXI ha sido un poco difícil y disímil, ¿no? Un poco Sin diferente, duda. vamos a decir así. Pero creo que se están haciendo cosas, ¿no? No hace mucho tuve aquí en Forest Iberoamérica Zulma Bolívar, me Claro. imagino que la conoces, obviamente, urbanista, y estábamos hablando precisamente de cómo, desde el punto de vista de la ciudad, cómo los actores pueden hacer una huella, ¿no? Que no solamente somos los arquitectos, los urbanistas, sino que es la sociedad, los entes políticos, por supuesto, los entes gremiales, ¿no? Como el Colegio de Ingenieros de Venezuela, la Cámara Venezolana de Construcción, etcétera. Yo creo que entre todos podemos hacer muchas cosas. Bueno, Franco, te dejo las pantallas de ForoChat Iberoamérica para ti, para que Bueno, compartas pantalla y bueno, iniciemos tu presentación. Muchas gracias por estar. voy a compartir una breve presentación que busca, un segundito, poner la pantalla completa y me avisas cuando ya la veas correctamente, esperando siempre que nuestro internet favorezca la transmisión. ¿Ok? Claro que sí. Listo, aquí estamos ya. Adelante. Bueno, no, yo creo que a partir de la invitación tuya de producir como una perspectiva sobre lo que es la visión y futuro de la arquitectura caraqueña o venezolana. A mí me gusta hablar de arquitectura venezolana y no de Caracas, ¿no? Yo creo que el centralismo de los últimos años ha quizás opacado un poco lo que ocurre en otras ciudades del país, independientemente de que yo estoy radicado en Caracas, me muevo mucho por distintas ciudades, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia en ocasiones, el oriente o el sur del país, y yo creo que es importante entender que aunque voy a hablar sobre todo de Caracas o de obras arquitectónicas en Caracas, entender que cada región, cada ciudad tiene sus propias particularidades geográficas, sobre todo, que le aportan una identidad clave a cada ciudad. Por ejemplo, en el caso de Caracas tenemos una geografía impresionante, marcada por el Cerro Lávila, y de alguna manera la geografía es un aspecto que caracteriza a nuestras ciudades. Maracaibo con su lago, Barquisimeto con el Valle del Río Turbio, Valencia con el río Cabrales y las colinas. Cada ciudad tiene en su geografía una condición muy particular que tiene que ser explotada, porque considero que la belleza de las ciudades no se refiere solo a lo construido por el hombre, sino a esa integración con ese entorno natural que nos dio la naturaleza, ¿no? O que nos dio Dios. Y creemos que parte de los retos de la arquitectura actual tiene que ver con el encontrar un balance justo entre las construcciones hechas por el hombre y ese medio natural para producir un ambiente integrado, donde lo construido y lo natural se integran de manera armónica para producir un conjunto relevante, ¿no? Para esta charla voy a presentar una serie de temas que me gustaría resumir en 10 ideas, fundamentalmente para tratar de hacerlo lo más corto posible. De alguna manera tratando de definir algunos retos para mí como arquitecto y a partir de mi propia experiencia, aunque no voy a compartir ningún proyecto de mi autoría, porque bueno, creo que no viene al caso y eso sería objeto de otra charla. Para mí el primer reto tiene que ver con la arquitectura y la ciudad, y ya Zulma me habrá hecho el trabajo más sencillo porque lo abordó recientemente, y tiene que ver con el espacio público como motivo de proyecto, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? El espacio público como motivo de proyecto. Nuestras ciudades, en general, independientemente de cuál sea, fueron construidas a partir de unos criterios de organización del territorio, de unas zonificaciones que le daban unos usos al suelo, o un trazado, que en muchos casos lo hacían urbanistas públicos o privados, y unos arquitectos que producían los edificios, ¿no? Todo eso producía un conjunto que por consecuencia se define como ciudad a partir de esa mezcla del trazado vial, los edificios, los equipamientos incluso, pero el espacio público fue un elemento ausente, ¿no? De alguna manera en la planificación en Venezuela. Siempre se determinaban lo que llamamos áreas verdes o pequeños recintos especiales o parques que de alguna manera recogían la relación con esos entornos naturales construidos por el hombre en muchos casos, pero que de alguna manera eran también recintos cerrados, no necesariamente eran completamente públicos, ¿no? En el caso de Caracas hemos tenido algunos antecedentes, por ejemplo la Plaza de los Palos Grandes, que es un espacio extraordinario diseñado por el arquitecto Eddie Otero, para mí uno de los proyectos más exitosos
de los últimos 20 años en Venezuela, que fue a partir de comprar o adquirir un centro comercial de muy pequeña escala, de algunos locales, para demolerlo y construir un vacío en la ciudad, un lugar de encuentro para los vecinos de este sector que mostré antes, de Los Palos Grandes, en el municipio de Chacao, en un punto estratégico por la relación con un automercado fundamental en la zona, por la condición central dentro del trazado del sector y la posibilidad de incorporar allí una pequeña biblioteca, un ambulatorio, a la vez que se resolvía un problema de estacionamiento a nivel subterráneo y generar una plaza. Algo tan elemental como una plaza requiere de un motivo de proyecto, de entender la escala del lugar, los pavimentos, los elementos paisajísticos, las actividades y los usos que se pueden dar a partir del manejo de la topografía, la incorporación para actividades deportivas, actividades culturales, incluso el ocio y el entretenimiento a toda hora, ¿no? Yo creo que esto es clave, esto es parte de un tema que tenemos que ir comprendiendo mucho más en Venezuela. Un paso automático que me está jugando un juego extraño. El reto número 2 se refiere a la arquitectura y el patrimonio, ¿no? Que tiene que ver con la rehabilitación o restauración de edificaciones de valor arquitectónico o histórico. Durante el siglo XX se hizo muy... Disculpen si hubo una pequeña interrupción. Hola, Franco, dale, no te preocupes, continúa. Disculpa de verdad. El reto número 2, para repetir, y luego podemos editarlo, se refiere a la rehabilitación o restauración de edificaciones de valor arquitectónico o histórico. Durante el siglo XX se hizo un gran esfuerzo por recuperar ese pasado colonial o lo poco que quedaba de él, o de la arquitectura de valor heredada del periodo republicano o del principio del siglo XX. Pero hoy día nos enfrentamos a un reto muchísimo más complejo, ¿no? Que es el patrimonio moderno, que es muy extenso en el país, a través de grandes obras de infraestructura que se hicieron desde los años 50 en adelante, hoteles, hospitales, escuelas, universidades, que en algunos casos son obras de gran envergadura, de valor arquitectónico singular, en posiciones geográficas muy particulares, como el caso del Hotel Humboldt, restaurado recientemente, y que busca demostrar lo que es la importancia de la formación de los arquitectos para actividades como esta, ¿no? En la especialización en el campo de la restauración integral de los edificios, tratando de entender las necesidades de actualización que a veces requieren los proyectos, la posibilidad de enmendar errores históricos o atropellos que hacemos a veces a los edificios cuando le incorporamos sistemas de aire acondicionado de manera inapropiada, o cambios que tienen que ver con los materiales y la estructura, y la posibilidad de preservar integralmente esa arquitectura, no solo desde la visión exterior, sino también desde la espacialidad. Evidentemente el Hotel Humboldt es una pieza más que singular y por lo tanto se hizo un trabajo extraordinario por el arquitecto Gregorio Bertullo, que yo creo que debe ser reconocido a nivel nacional como un modelo de gestión, independientemente que uno pueda tener dudas del proceso, de la demora, de lo que fue el tiempo que llevó este edificio abandonado, que creo que es algo que también hay que reconocer, ¿no? El deterioro como una cosa, consecuencia del tiempo, ¿no? Yo creo que es entender que la restauración, la mejor restauración o rehabilitación es la que se puede evitar, cuando uno hace uso correcto de los edificios en el tiempo y los va manteniendo de manera constante y regular, siempre con la participación de profesionales especializados que son capaces de asesorar a las instituciones, a las empresas públicas o privadas que utilizan estos edificios como infraestructura, pero que de repente no tienen el conocimiento específico y lo que tienen es una dirección de mantenimiento de infraestructura y que requieren de una comprensión y una formación más profesionalizada sobre la importancia de estos edificios. Un poco en función del tiempo voy a ir avanzando al reto número 3, que se refiere al aprovechamiento de los recursos naturales o ambientales para el funcionamiento vital de las edificaciones. ¿A qué se refiere esto? A la sostenibilidad, algo que hablamos mucho constantemente, y hoy día la sostenibilidad tiene que ver con recursos tecnológicos, pero también a veces con soluciones mucho más pasivas, elementales, sencillas, de aprovechamiento de los recursos, ¿no? El sol, que es algo que sobra en un país tropical como Venezuela, o la lluvia,
que durante al menos 6 meses al año tenemos presencia de ella en nuestras ciudades y por lo tanto que los edificios pueden hacer uso eficiente de esos recursos. Este es un ejemplo interesante, el edificio Vector Verde en Margarita, en la isla de Margarita, del arquitecto Juan Andrés Machado, junto a su hermano John y otro grupo de profesionales de la firma ODA, un edificio ya construido, pero que ha tenido algunos problemas para su implementación o puesta en marcha, que demuestra que se puede diseñar a partir de la comprensión de la orientación del edificio para minimizar el impacto del sol y el calentamiento inapropiado de los espacios, sin perder las posibilidades visuales del entorno, el aprovechamiento de la ventilación como algo que naturalmente genera una columna de aire que al menos refrigera o refresca las áreas de circulación, que no siempre tienen que estar dotadas de aire acondicionado y que además se pueden iluminar naturalmente para minimizar el consumo energético, ¿no? Y por supuesto la relación con el verde como un aspecto clave para comprender la sostenibilidad de manera integral. No son muchos los proyectos en este sentido. Este de hecho es un proyecto que obtuvo la licencia LEED, cosa que no es sencilla, es un trámite jurídico, administrativo bastante complejo. Hay proyectos más recientes como el del Banco Central de Ciudad Guayana, de Domingo Acosta, un arquitecto que ha hecho una línea de trabajo sobre este tema de la sostenibilidad, pero que no está construido y por ello no me quiero referir a él, y otros proyectos privados. Estos son procesos, para mí, a veces demasiado engorrosos en la práctica, pero debemos entender las fuentes originales que motivan este tipo de proyectos. Por ejemplo, la arquitectura de Villanueva es una arquitectura absolutamente sabia sobre la comprensión del sol como un recurso a ser aprovechado y del cual se quiere proteger, así como los recursos de la ventilación natural o la ventilación cruzada en edificaciones educativas, pero también asistenciales, que pueden requerir sistemas de refrigeración o ventilación mecánica, pero que pueden hacer un uso más eficiente de los mismos. El reto número 4, como lo quiero definir, tiene que ver con la arquitectura y la tecnología, es decir, los sistemas constructivos como una oportunidad para la innovación. Esto que a veces tiene que ver desde la tecnología que utilizamos para el desarrollo de los proyectos, la forma en que construimos, a veces mira hacia adelante a las nuevas soluciones constructivas, nuevos materiales, nuevas formas de hacer más eficiente y rápida la industria de la construcción con mejores proyectos arquitectónicos, pero también se puede entender que uno puede innovar a partir de técnicas tradicionales, por decir algo, arquitecturas de tierra, arquitecturas tradicionales de mampostería, el concreto como una solución eficiente para el uso de los recursos de la vivienda, por ejemplo, que requiere de una masificación de la construcción. Esto evidentemente puede variar. Yo me quiero referir a algunos ejemplos muy sencillos, como el edificio de la Gobernación de Miranda del arquitecto Edwin Otero en Los Teques, un edificio de carácter patrimonial preexistente que tuvo que ser intervenido, vaciado de alguna manera para ser reconstruido con una arquitectura interior en estructura metálica, aprovechando el uso de la luz, el aire, como un elemento que naturalmente ventile esos espacios. Un edificio, si se quiere, burocrático, pero a la vez de atención al público, por lo tanto un edificio icónico en su relación con el entorno, con una plaza, y la posibilidad también de integrar lenguajes contemporáneos con lenguajes tradicionales que buscan a través del concreto y la expresión un poco brutalista de esa estructura, esa innovación que es propia de esa arquitectura moderna venezolana de los años 50 y que podemos llevar adelante con innovación. Otro proyecto que me gusta utilizar es un proyecto muy pequeño del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, sobre la base de una edificación preexistente que tuvo que ser intervenida, a la cual se le hicieron una serie de anexos en estructura mixta, en concreto y metal, buscando mostrar relaciones con el entorno, ¿no? Siempre sobre la base de una arquitectura casi elemental, sencilla, en donde el detalle constructivo de la estructura, de la ventanería, de los acabados, de las soluciones de los aleros o de los remates de las cubiertas y las losas para garantizar la permanencia y la perdurabilidad en el tiempo, son aspectos muy importantes sobre los cuales nuestros jóvenes arquitectos tienen que formarse, ¿no? Este es un edificio de José Alejandro Santana, discípulo de Motero, una de la Central, que de alguna manera muestra cómo se puede construir con muy pocos recursos, arquitecturas que son casi elementales,
En Maracaibo, por ejemplo, uno puede referir un proyecto como este, arquitecturas como las que han hecho grupos como NMD, entre otros tantos, también en Valencia. Yo creo que al final no interesa el nombre o la figura que está detrás del proyecto, sino quizás cómo la capacidad de innovar a partir de criterios ya digeridos, ya aprendidos, y no necesariamente de artificios formales que a veces confunden o distraen, ¿no? Esa arquitectura del render que a veces engaña y produce ilusiones que no siempre garantizan un final exitoso en cuanto a la pieza construida. Y por último, en este punto me gustaría referirme a un proyecto muy sencillo que arquitectos como Enrique Larrañaga definen de los mejores edificios de los últimos 20 años en Venezuela en cuanto a arquitectura pública o institucional. Un edificio desarrollado por la Alcaldía de Baruta, un sector popular de ese municipio, las minas de Baruta se llama el sector, en el que Oscar Tenreiro, nada más y nada menos que uno de los arquitectos de más relevancia de la generación última del siglo XX y seguramente el mayor de los jóvenes arquitectos actuales, le tocó desarrollar este ambulatorio muy sencillo, en 2 plantas, en un sector popular, definiendo un edificio que debe tener una cierta perdurabilidad, imagen institucional, a la vez que una arquitectura de un edificio asistencial, de corredores abiertos, de cubiertas ligeras, donde se puede tener otra vez condiciones de ambiente fresco y sano a partir del uso inteligente de la ventilación natural y de la iluminación propia del entorno, con una integración efectiva a través de un edificio borde del entorno y una plaza que se deja hacia atrás por condiciones del terreno. El siguiente reto al que me quiero referir es el de la arquitectura y el diseño interior, y me gustaría un poco explicar por qué, que tiene que ver con la adecuación eficiente de espacios, independientemente de su carácter residencial, comercial, turístico o de servicios, ¿no? Me quiero referir a él porque es un campo de trabajo muy importante, sobre todo para los jóvenes arquitectos que de alguna manera entienden estos emprendimientos comerciales que se están dando en todo el país, con tiendas o con otros tipos de negocios, o también proyectos de arquitectura residencial para algunas élites más acomodadas que pueden contratar los servicios de un arquitecto para mejorar los espacios de una vivienda o de una oficina que fueron adquiridos y que requieren de una adecuación de sus espacios. Esto es importante señalarlo porque el diseño interior en Venezuela durante muchísimos años, hasta los años 90, me atrevo a decir, se entendía como un problema casi de decoración o de revestimiento de los espacios internos, y eso ha cambiado, porque muchos de los temas anteriores de sostenibilidad, de cualidades constructivas, aplican al diseño interior como una nueva campo de trabajo, donde tenemos figuras como Totón Sánchez, Isabel Calella, que hacen proyectos de naturaleza doméstica, residencial o turística, y aplican algunos de los códigos de las arquitecturas que he venido refiriendo, pero también entendiendo el espacio interior como algo que requiere trabajar los acabados de una manera muy racional, el mobiliario, la iluminación, las atmósferas que se pueden crear a través del manejo eficiente de todos los recursos, los naturales y los que dispone el hombre a través de la tecnología y la construcción. Y creo que esto es importante porque a partir del año 90, con la aparición de los centros comerciales y las franquicias, es un campo de trabajo que se ha hecho muy importante para cantidad de arquitectos que empezaron a trabajar con marcas, con firmas a nivel comercial, y esto ha ido expandiendo el campo de trabajo de los arquitectos que empiezan haciendo diseño interior para luego enfrentarse a la arquitectura de una manera más integral, holística, produciendo, por supuesto, arquitectura en sentido amplio del término. Esto creo que es clave porque la arquitectura en Venezuela en este campo ha ido evolucionando para bien, con soluciones más sostenibles, más inteligentes, de mejor carácter, un poco en la tendencia o en la vanguardia de lo que ocurre no solo en América Latina, sino a nivel internacional, ¿no? Juan Andrés Machado, Eric Brewer, otra vez de la firma ODA, que han hecho proyectos de arquitectura residencial, también buscando siempre las referencias. Por ejemplo, esto es una casa en el country de Caracas que hace algunos guiños a arquitectura como la de Gio Ponti por su geometría o expresión de la tectónica, a pesar de que es mucho más transparente, con una solución más actual, siendo que el trabajo interno es casi mínimo y solo se limita a la ocupación de esos espacios ya creados desde la arquitectura, y por lo tanto el interiorismo se limita básicamente a la ocupación como mobiliario que le da un sentido de identidad a cada uno de los ambientes que forman parte de la casa.
El reto número 6, creo que voy bien en tiempo, pero en todo caso me hace alguna seña Francisco, se refiere a la arquitectura y el paisaje, la relación con el verde como un elemento de integración entre la arquitectura y el entorno, ¿no? Eso puede ocurrir en una casa, como lo vimos antes, en unos proyectos turísticos como lo de Totón o Isabel, pero también en otra escala, en la escala de la ciudad, en donde evidentemente requerimos cada vez más espacios verdes, la naturaleza como un hecho que es capaz de domesticar vieja infraestructura, estacionamientos, aeropuertos, incluso campos universitarios, como el de la ciudad universitaria de Maracaibo, que es un terreno gigantesco de muchísimas hectáreas y que puede ser transformado en un espacio verde para la ciudad, o la recuperación del jardín botánico de esa ciudad, o el Parque del Este en Caracas, entre tantos otros, y que requiere no solo el manejo de los recursos vegetales, también del agua como un elemento que garantiza la sostenibilidad de estos espacios, en cualquiera de las escalas, en la escala de lo privado, lo doméstico, o en la escala de lo público, ¿no? En Venezuela hay una crisis evidentemente del agua a todo nivel, y por lo tanto el verde se ha visto amenazado un poco por las dificultades de preservar este tipo de espacios en las escalas tanto públicas o metropolitanas como en las escalas más locales o más sectoriales. Y yo creo que esto es un tema muy importante sobre el cual hay que investigar, sobre los recursos de la infraestructura, sobre el manejo eficiente de los elementos, por ejemplo, como los ríos, las quebradas, las cañadas, los lagos, los frentes marítimos, para tratar de hacer del paisaje un objeto de trabajo sobre el cual también hay que formarse. Hay maestrías importantes en esta materia, sobre todo en la Universidad Central, pero en muchas otras universidades del país y del exterior, y cada vez son más los arquitectos que desde la arquitectura del paisaje hacen proyectos inteligentes en donde ya no es solo sembrar plantas, como se entendía el paisajismo en los años 70, 80, sino que es un manejo integral de la topografía para construir espacios, de los recursos naturales, pero también de las infraestructuras arquitectónicas, las cubiertas, los pavimentos. Por ejemplo, los parques en los años 70 generalmente se hacían con pavimentos duros. Hoy día la tendencia a nivel mundial son suelos más porosos, que permiten que las aguas filtren, o sean más porosos, para permitir que haya una regeneración de verde natural y evitar perder todas esas aguas de lluvia que a veces desechamos en el desarrollo de los espacios. El siguiente reto sobre la arquitectura y el arte, perdón que no incluye el tema, tiene que ver cómo desde el proyecto podemos generar soluciones de diseño que se refieren a expresiones propiamente del arte. Por ejemplo, en el caso de la recuperación del Boulevard Sabana Grande, me gusta referirme al proyecto del arquitecto Elisa Silva, que le tocó diseñar el componente de la pavimentación de ese lugar con la reconstrucción que hizo el Centro de Arte de la Estancia hacia el año 2008, que de alguna manera implicó no solo reubicar a los boneros, a los vendedores ambulantes que hacían vida en el sector, sino reconstruir el pavimento, fortalecer los espacios peatonales y eliminar una cantidad de calles de pasos vehiculares. Y de alguna manera creo que lo que es hermoso del trabajo de Elisa es producir una pieza que recupere la identidad del bulevar con el bipoquín original, pero produce una textura que, combinando tonalidades de color y patrones, produce un elemento cinético que es capaz de mostrar condiciones donde el espacio se enfrenta al borde de los edificios, por donde caminan las personas o por donde puede pasar un automóvil, tratando de jugar con la densidad de cada uno de estos colores y patrones, y que producen una experiencia de arte en el espacio público. Esto es un tema muy amplio, y ya la arquitectura no es solo un elemento que puede añadir un elemento plástico como un elemento complementario, es decir, un mural que se incluye en la fachada, sino que puede ser entendido como una visión integral de arquitectura y arte en conjunto. Y yo creo que este es un tema que va a ser muy importante en los nuevos proyectos en Venezuela, dada nuestra gran tradición de arte cinético, por supuesto, pero digamos, artes visuales en general que pueden ser comprendidas de distintas formas, ¿no? Un poco para avanzar, el tema 8, solo me quedan 3, tiene que ver con la arquitectura y la vivienda para la construcción del hábitat social desde la vivienda en cualquiera de sus escalas. Uno podría empezar hablando de la vivienda multifamiliar, sobre la cual tuvimos una herencia gigantesca en el siglo XX por la velocidad de crecimiento de las ciudades y de su población a partir de las inmigraciones, tanto
del exterior como del interior, y que institucionalizaron, por ejemplo, la vivienda multifamiliar, sobre todo moderna, comprendiendo a veces con mayor claridad la importancia de la relación con el espacio exterior, los balcones, las terrazas, la protección solar, el lenguaje moderno, en el caso de Federico Guillermo Bekoff, con una tradición de más de 200 proyectos desarrollados para Caracas y muchas otras ciudades, y que son edificios que están presentes en la ciudad, se pueden cuantificar, pero que también requieren actualización, mantenimiento y en algunos casos restauración. No muestro la foto de cómo está este edificio. Como este hay cientos, si no miles de edificios en Caracas y en toda Venezuela que van a requerir un trabajo de restauración desde la perspectiva no solo técnico-constructiva, sino también cómo se pueden adaptar las viviendas a los nuevos formatos, a viviendas más pequeñas, a viviendas compartidas, a viviendas en alquiler, que es un tema que se ha perdido en Venezuela, a viviendas que pueden ser de carácter turístico, que por ejemplo esto podría ser un edificio de vivienda transformable en hotel boutique, que permita rotación de los usuarios. En fin, es un tema que creo que va a ser importante en la arquitectura por venir. Por supuesto, la vivienda unifamiliar siempre ha sido importante en Venezuela, sobre todo para los segmentos más altos de la sociedad. Está la célebre casa del Grupo NM de Arquitectos en Guaparo, que recibe una cantidad de honores y distinciones, que yo creo que es un ejemplo magnífico de una arquitectura austera en cuanto a los recursos formales, independientemente cuenta con materiales de gran nobleza, como los pavimentos, los cerramientos, incluso la construcción en concreto, que sigue teniendo un poco la lectura de que es algo costoso, cosa que no es cierta. A veces termina siendo más costoso construir un concreto pobre, incorporando acabados que produciendo una buena obra limpia, que además presenta una idea de humildad en la construcción y de honestidad y sinceridad, que yo creo que es algo que se puede llevar no solo a la arquitectura de lujo, sino incluso a las arquitecturas más sociales, de las viviendas sencillas, para las familias emergentes, clases medias, o por qué no incluso a los sectores más bajos de la población. Otro de los temas que va a ser muy importante en la arquitectura en Venezuela para las generaciones que están empezando carrera hoy día es atender a estos proyectos de viviendas sociales, no solo los de vieja data, de los años 50, 60, 70, que también están maltrechos, no solo como el que mostré de Bekoff, de arquitectura de promoción comercial o desarrollada por promotores o por emprendedores individuales, sino la arquitectura social de la vivienda, que cubre un espectro importante de polígonos ubicados en toda la ciudad del país, pero también de los más recientes. La Gran Misión Vivienda Venezuela, construida en el año 2012, dejó en el caso de Caracas y en muchas ciudades del país una cantidad de edificios o conjuntos de viviendas en horizontal, viviendas individuales, pareadas o cualquier tipo, que van a ser objeto de necesarios proyectos para mejorar su condición urbana, su integración al entorno, equipamientos, espacios públicos, para que estos edificios no sean vistos como unos recintos cerrados, poco integrados a su entorno, no solamente físico, espacial, sino social, ¿no? Por otro lado, porque son proyectos que en muchos casos dejan dudas sobre sus cualidades arquitectónicas y que obligan a los usuarios a usarlos como pueden, como se ve acá, son ventanas que sirven para respirar, pero también sirven para guindar la ropa, sirven para poner una antena, o sea que son edificios de los cuales que hay que aprender. Podemos mirar, por ejemplo, el trabajo de la célebre firma francesa ganadora del premio Pritzker del año pasado, la Caton y Basal, que tienen un trabajo gigantesco sobre vivienda social en Francia, reciclando estos edificios, incorporando nuevas fachadas en los frentes a través de unas estructuras parásitas que les producen balcones que permiten que unas viviendas muy pobres, poco dignas, puedan tener una mejor relación con el exterior, protegerse a lo mejor del ruido, a través de pieles o de espesores en las fachadas que permiten que la persona tenga un sitio para tender la ropa o para tener una poltrona o para relacionarse de una mejor manera, incluso con sus otros vecinos dentro del conjunto y la ciudad. Esto va a ser un tema gigantesco en las generaciones que vienen y que yo creo que hay que empezar a abordar desde ya. De hecho, muchas universidades, ya por ejemplo en la Simón Bolívar, en particular en este trimestre, nuestros estudiantes están haciendo proyectos sobre este tema para demostrar qué tenemos que hacer con estos edificios en el lapso de los próximos años. Para ir terminando, el siguiente reto, el 9, es que se refiere a la arquitectura del equipamiento, donde las edificaciones sirven como infraestructura para servicios urbanos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Como de repente desde la arquitectura hemos hecho unos grandes avances, a mi juicio, en los últimos
20 años, tratando que edificios deportivos, edificios de mercado, todos estos son proyectos hechos a nivel municipal, en el caso de Chacao, el gimnasio vertical, el mercado de alimentos de mayor importancia del municipio. Estas piscinas fueron hechas con presupuestos municipales a través de proyectos participativos, el Teatro Municipal de Chacao, un edificio muy pequeño, con un aforo de 500 personas, el edificio cívico del Registro Municipal de Chacao, de Alessandro Famiglietti, para comprender la importancia de desarrollar más y mejores equipamientos en todas las ciudades del país para la educación, para el deporte, para la salud, para el entretenimiento, que son aspectos en los que nos quedamos quizás en los años 70, 60 y 50, por supuesto. Fueron décadas de gran importancia en materia de servicios. Las escuelas que tienen todas nuestras ciudades, los hospitales, vienen de esa época y requieren ser restaurados, como lo señalé en el punto número 2, pero también se requieren inversiones recientes de pequeña escala que permitan atender a la población infantil con preescolares, las poblaciones de edad media, con espacios deportivos, incluso no reglados, de patinaje, como ya se han hecho en otros sitios, etcétera, etcétera. O sea que esto va a ser un tema muy fuerte. Y para terminar, me quiero referir al reto número 10, que tiene que ver con la arquitectura y comunidad, el diseño de espacios y equipamientos para los sectores vulnerables de la ciudad. Esto me refiero a los barrios populares, que como todos sabemos, agrupan a más del 50% ya de la población de cualquier ciudad de Venezuela, de gran tamaño, de tamaño intermedio. Por lo tanto, puede llegar a contar con que el 70% de la población del país que está agrupado en estas ciudades, que son como 30 o 33, las ciudades grandes de Venezuela, estamos hablando que la mitad de esa población vive en este tipo de barrios. Por lo tanto, aquí hay un tema de responsabilidad social a ser atendido, pero también de oportunidad de proyectos para mejorar condiciones de la movilidad peatonal, como lo hicimos en Catuche a través de Fundación Espacio, con un equipo de profesionales estupendos como Florinda Maya y el equipo Urban Laboro, donde se produjeron soluciones ecológicas sostenibles para la estabilización de taludes con sacos de tierra y plantas vernáculas o plantas que sirven para estabilizar esa tierra por su raíz profunda, por supuesto, comprendiendo la oportunidad para trabajar con materias primas del entorno, como las piedras del propio río para producir estos boquines que fueron fabricados por propios miembros de la comunidad, que fueron formados a través de procesos de preparación, entrenamiento con profesores de la universidad, que les permitió producir estos elementos que mejoran su ambiente urbano y un sentido de pertenencia y respeto por el espacio público, muchas veces degradado por el abandono, ¿no? Y yo creo que esto es bien importante y requiere de una formación en todas las capas, ¿no? La capa de la arquitectura, de la infraestructura, el espacio público, el equipamiento y en algunos casos las viviendas, para producir viviendas que representen la oportunidad de sustituir estructuras en mal estado o en condiciones vulnerables que deben ser de alguna manera demolidas, y por lo tanto hay que garantizar soluciones técnicamente viables en terrenos seguros y con una arquitectura capaz de adaptarse a las condiciones del entorno, por lo tanto de crecimiento progresivo, incremental, con las técnicas constructivas que pueda llevar adelante la propia comunidad, y esto extenderlo desde la vivienda, es decir, de lo privado, también a lo público. Esto que estoy mostrando acá como imágenes finales tiene que ver con consolidar los valores que tienen estas comunidades que no tienen otros estratos de la población, para compartir pequeños huertos, espacios agrícolas, resolver sus propios problemas de conectividad y accesibilidad, que no siempre depende del automóvil, sino de la posibilidad de incluir bicicletas cuando tengamos sectores planos o de muy baja densidad, y en donde pavimentar con asfalto, brocales de concreto es muy costoso, y por lo tanto un barrio de muy baja densidad tendría que equipararse a un sector de clase media o clase alta si se le diseña infraestructura equivalente a las que tiene cualquier otra ciudad, y no porque no lo merezcan, sino porque a veces no es necesario. Poco, esta es la presentación, Francisco. Creo que me imagino que habrá alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para que me puedan ver el rostro en esta parte final de la conversación. Claro que sí, excelente. Nos diste una clase magistral, Franco, agradecido. No sé si se escuchó correctamente, Sí, pero sí, bueno. sí, 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 se escuchó algunos elementos ahí, pero no importa. Lo importante fue la consecución del discurso que diste. Y me gustaría tratar dos Okay. cositas que voy a rescatar un poco, y seguimos hablando, obviamente. Aquí tenemos varios minutos todavía. Claro.
Y uno, por supuesto, por nuestra función docente, ¿no? Claro, ¿Cómo traspolar todo esto que nos comentaste a nuestros estudiantes, ¿no? muy importante. Yo doy materia, soy, por supuesto, mi área fundamental son la construcción y la estructura, soy Ujú, profesor de estructura, pero también doy tesis de grado, entonces claro, doy desde segundo semestre hasta décimo semestre, vamos a decir, todas esas asignaturas de estructura y de diseño. claro. Pero, ¿cómo traspolar todas estas cosas importantes, estos 10 retos que tú nos diste, para que realmente el estudiante nos entienda de pronto o conciba que esto es fundamental para su formación y posteriormente para su ejercicio profesional? Y lo otro, el docente. Claro. ¿Ok? Nuestro docente universitario en la arquitectura, bueno, adolece de formación, adolece de estar capacitado, actualizado, ¿no? Como tú, por ejemplo, tú estás sumamente actualizado, estás siempre en esto y tratando de llegar un poco más allá, ¿no? En la docencia, ¿no? Igual Sí, que yo en estructura, yo siempre, mis estudiantes me conocen por las famosas maquetas a escala y a escala 1 a 1, pues se lo mando a hacer claro. puentes a escala 1 a 1, ¿no? Para que vean el modelo, ¿no? Y lo puedan palpar en sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar todos estos conocimientos, estas cosas que son tan importantes al alumno y al docente en nuestras universidades? Vale. Yo creo que es una pregunta muy importante y tiene que ver quizás, punto uno, con la actualización de los planes de estudio, no tanto en su estructura, sino en sus contenidos. Por ejemplo, el tema de los barrios, cuando yo estudié arquitectura, era un tema que no existía. Quizás en algún curso te mostraban una foto de un barrio y decían, bueno, esto es un problema. No, ya hoy día, por ejemplo, en el caso de la Universidad Simón Bolívar, en la que soy parte, no hay un estudiante que se gradúe que no haya trabajado en un sector de barrio en algún momento de su carrera, en un taller de diseño, en un curso, por ejemplo, de una experiencia de servicio comunitario o en una experiencia de análisis de estructuras urbanas, por ejemplo, para entender que solo esas tres materias o esos tres componentes de formación le permiten acercar al estudiante para ver ya sin prejuicio, con inteligencia y con visión prospectiva, qué se puede hacer para mejorar esos entornos. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver, como tú lo dices, con abrir el horizonte a través de buscar ejemplos, documentarnos, estudiar y revisar bibliografía, foros que existen en línea, pero siempre muy dirigido por el profesor. Evidentemente en Internet hay de todo y no todo lo que está en Internet es bueno y es relevante. No es lo mismo hablar de lo que se ha hecho en barrios, por ejemplo, en Medellín, Colombia, que lo tenemos al lado, no es que es un país, no sé, que queda en Asia y que tiene, digamos, no, es un país cercano a nosotros culturalmente, próximo en muchos sentidos, y que uno dice, bueno, ¿cómo es que esto pasó en Medellín, el milagro, y aquí todavía estamos tratando de levantar un punto de vista sobre esto? Entonces creo que es importante que el estudiante y el profesor, como tú bien señalas, se profundice, se actualice. Para ello es necesario cosas que son difíciles en Venezuela, que hayan recursos económicos y de tiempo para hacer investigaciones, para viajar, para asistir a congresos, que bueno, hoy día tenemos los eventos en línea, que son una bendición, porque nos permiten con muy pocos recursos acceder a fuentes de información que antes obligaban a viajar y trasladarse y una inversión de tiempo y dinero. Creo que eso es una parte positiva que nos ha dejado la pandemia y que creo que hay que valorar, ¿no? Por otro lado, creo que es importante que el estudiante comprenda que la arquitectura es muy amplia y que tú tienes que comprender que ella te ofrece ventanas de trabajo muy distintas. Y en muy cortada tú tienes que darle la oportunidad que ese estudiante se pregunte a sí mismo, ¿qué me gusta? ¿Qué parte de la arquitectura es la que más me interesa? Me interesa una arquitectura más de la construcción, más de la tecnología, me interesa una arquitectura social, o me interesa trabajar con el paisaje. Es decir, a diferencia de nuestros tiempos, la arquitectura era como más academicista, ya te decía, un arquitecto hace esto, y si yo estoy en una escuela y la escuela es hacer objetos, edificios, yo aprendo a hacer edificios. No, hoy día la arquitectura se ha hecho mucho más amplia, creo que son más importantes los cursos optativos que los cursos regulares, donde el estudiante escoge qué puede hacer. Por ejemplo, nosotros tratamos, en la medida que podemos, de un mismo nivel, ofrecer 2 o 3 opciones para que haya un estudiante que le interese hacer más vivienda, unifamiliar y la pequeña escala, y el que quiera meterse en un problema de vivienda social, como la misión vivienda, la escoja, porque nadie va a hacer algo bien que no le guste o con lo que no se sienta motivado. Uno tiene que, y quizás como docente, entender y ayudar al estudiante a que se conozca a sí mismo y escoja el camino que le va a funcionar mejor. Claro, también es importante que el
pase por todo, porque no es prudente escoger muy pronto, porque eso puede ser una visión sesgada que no te dé las herramientas para que tú luego puedas explorar distintos campos e ir integrándolos. Y eso nos ha pasado a todos, Francisco, creo yo. Tú te hablas de ti mismo como experto en construcción, y yo creo que no, o sea, tú eres experto en construcción, pero puedes hablar de tecnología del diseño, puedes hablar de elementos de la conceptualización, de la historia. Cuando uno estudia construcción, el curso de elementos de construcción, uno estudia, bueno, cómo se trasladaban las piedras del Partenón para montarlas allá arriba. Y eso no era cualquier cosa hace 2 o 3 mil o 5 mil años. Y es el mismo reto que tenemos hoy día cuando uno ve un documental y cómo se produce estas increíbles estructuras que hace Renzo Piano, cualquier arquitecto. Entonces uno tiene que ver videos y tiene que entender qué fue lo que pensó, la relación con el boceto y la solución final. Yo creo que ahí hay como unos mensajes muy importantes que nuestros estudiantes, en mi opinión, y en eso soy bien objetivo, nos superan a nosotros. Y yo creo que es cuando uno se siente tranquilo como profesor, es cuando el estudiante lo supera a uno con creces, quizás no es experiencia, es madurez, que es algo que no te la puede dar la universidad, eso te lo va a dar el tiempo. Y yo creo que sí se puede lograr este mensaje, Francisco. Yo soy optimista, siempre nuestros arquitectos, tanto los que están en Venezuela como los que se han ido, han logrado hacerse un espacio en la arquitectura, y esos arquitectos que se han ido también están aprendiendo para que a lo mejor algún día mejor vuelvan, o incluso, aunque estén fuera, estén hablando de arquitectura en Venezuela porque se llevaron un pedacito de nosotros a esos países y siguen haciendo arquitectura venezolana, aunque estén en otros sitios de alguna forma, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo también creo en eso, lo que tú comentas. Nosotros en la Universidad del Zulia, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, no hemos dejado de dar clases. Son virtuales todas, desde el año 2020 que comenzó la pandemia. Sin embargo, hoy seguimos. Ahorita estamos por comenzar ya el primer periodo del 2022 en forma virtual. Sin embargo, bueno, ahí seguimos. Yo creo que es importante crear ese espacio y seguir adelante, ¿no? Nuestras universidades están un poquito golpeadas, las nacionales sobre todo, y bueno, ahí vamos adelante. Me gustaría hablar también cómo nosotros, y lo acabas de mencionar con los arquitectos que han tenido que emigrar, ¿no? Cómo también exportamos arquitectura, ¿no? Y cómo se ven algunos sellos de esa arquitectura en Latinoamérica, en esa impronta que estamos dejando, y cómo la arquitectura latinoamericana también es un referente también a nivel mundial. Claro. Yo pienso que la arquitectura venezolana durante los últimos años ha estado un poco eclipsada, aparece muy poco en la escena internacional, por razones derivadas de la propia condición económica o política o social. Los grandes retos no han estado presentes, es decir, es un país que además recibió tanto el siglo XX que ya, por ejemplo, en el caso de Caracas no hay que hacer un hospital nuevo. Si los hospitales que tenemos funcionasen, tendríamos hospitales suficientes, pero quizás hay que hacer mejores proyectos de adecuación, de diseño interior, de sostenibilidad, por supuesto, para hacer actualizaciones inteligentes de la tecnología. O sea que yo creo que quizás por eso hemos estado eclipsados en algunas áreas, pero por ejemplo un proyecto como el Humboldt es un proyecto digno de ser estudiado a nivel internacional, como un caso de estudio significativo, no solo por el valor del proyecto original, sino por la relevancia del proceso de rehabilitación y reconstrucción. Creo que sí se han hecho muchos proyectos pequeños, pero hemos estado presentes. Mucho de lo que he mostrado hoy acá ha estado en bienales iberoamericanas, en distintos contextos de bienales en Quito, en otros lugares. Quizás no competimos con el mismo peso, con igualdad de condiciones, porque son países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, México, que no solo son enormes en términos de población, sino que tienen una economía potente y unos estados muy poderosos con unas agendas muy bien conectadas, ¿no? Por eso siento que muchos de los que se han ido fuera han podido hacer un trabajo, como dije antes, interesante, cargado de su propia experiencia y formación en Venezuela, pero también con una perspectiva muy consciente de los lugares a los que llegan. Eso toma tiempo, evidentemente nadie llega a un país y automáticamente te dan tantos proyectos. Hay lugares como Madrid o Miami, en donde la colonia venezolana es tan grande que muchos arquitectos han podido hacer una carrera precisamente por esos vínculos personales con promotores, con emprendedores particulares o corporativos que quieren hacerse una vivienda o que quieren producir un desarrollo. Y eso lentamente está dejando una huella, te lo comentan tanto en Miami como en Madrid,
también ha ocurrido en Colombia, en cierta forma, a pesar de que son espacios difíciles para competir, nuestros arquitectos, como parte de equipos o como firmas que se trasladan a estos sectores, yo creo que están empezando a hacer trabajo. Muchos de los que mencioné, como Totón Sánchez o Juan Andrés Machado, José Alejandro Santana, han hecho trabajo fuera de Venezuela y yo creo que eso está bien porque expande nuestro horizonte y de alguna manera nos hace crecer también al interno, porque al ver lo que significan los procesos normativos en otros países o las restricciones en los aspectos tecnológicos o técnicos que tienen los proyectos, nos hacen más conscientes y nos lamentamos menos seguramente de la restricción y tratamos de verle el lado medio lleno al vaso y ya no el lado medio vacío, y yo creo que eso va a tener un impacto en los próximos años. Quizás no en el contexto inmediato, pero sí creo que va a ocurrir. También hay mucha influencia. Nuestros arquitectos, por ejemplo, vinculándolo con la pregunta anterior y tú hablabas de la Universidad del Zulia, yo de la Simón Bolívar, nuestros jóvenes arquitectos, por ejemplo, y gracias a la pandemia, se han hecho unos expertos en trabajo en línea. Los proyectos de grado se presentan con unos videos que producen, que son casi producciones cinematográficas en cuanto a la articulación de la narrativa, la historia, la calidad de las imágenes, la capacidad de editar esas imágenes y ese texto para articularlo. O sea, es algo que a mí me sorprende y que siento que lleva la arquitectura a una dimensión que, aparte del producto que se busca, los medios que utilizan son cada vez más sofisticados y nuestros jóvenes arquitectos, así como los estudiantes, son capaces de manejar cada vez más programas que, si bien las técnicas no son el fin, sino son un medio, son importantes también para comprender qué está ocurriendo en la arquitectura universalmente y ya no solo a nivel local. Excelente. Quiero rescatar dos de tus retos. En semanas recientes de este año 2022 tuve a uno arquitecto que nombraste de Caracas, Domingo Acosta, que me une una amistad de hace ya muchos años. Y conversábamos con Domingo la parte del antropoceno. Tú sabes que él tiene su libro y tiene Claro, excelente magnífico. Libro, magnífico. Y él tocaba la parte de sostenibilidad. Entonces, ese es uno de los retos que quiero rescatar. Y el otro, comunidad. Okay. Sostenibilidad y comunidad. Ya estamos finalizando, lamentablemente. Sí, sí. Vamos a cerrar con estos temas. Me parece el mejor tema para cerrar, que además Franco, están vinculados porque la sostenibilidad se refiere a los aspectos propiamente del ambiente, a los aspectos económicos, pero también los aspectos sociales. Cómo comprendemos que la arquitectura solo es sostenible en la medida que ella es capaz de respetar los recursos y las condiciones del ambiente, la cual opera, hacerlo con recursos de manera eficiente, responsable y atender a las necesidades de la sociedad. Eso es muy importante, independientemente que puede ser muy distinto. Yo sí creo que comprender que hay mercados o campos de trabajo que a veces son enormes, que son extensos y que son muy fértiles, como por ejemplo lo de las comunidades vulnerables, asentamientos espontáneos o autoproducidos, como los querramos llamar, son importantes porque hay un campo de trabajo gigantesco. Medellín lo demostró, Río de Janeiro en buena medida también lo hizo con el programa Favela Barrio, y que yo creo que se puede hacer una arquitectura realmente extraordinaria en esos contextos que demuestran que hay mucho más arquitectos de los que uno cree comprometidos con estos proyectos sociales, y que incluso desde los proyectos de iniciativa pública, como la Misión Vivienda, se ha podido hacer un proyecto social en donde la comunidad fuera el eje, el centro, y no la visión como de imagen de la arquitectura como una representación del poder político que asigna esa pieza, y donde estos procesos de comunidad deberían entenderse mucho más para hacer mejores proyectos de vivienda sociales, sobre el cual hay literatura extensísima. Yo quisiera, un poco rescatando el valor del discurso de Domingo, que para mí es un arquitecto magnífico, que a mi juicio ha construido muy poco para todo lo que ha estudiado, y que uno quisiera ver más proyectos de alguien de la talla de Domingo por toda Venezuela, de manera que fueran proyectos edificantes que contribuyen a educar desde la perspectiva de la obra, independientemente que él desde el IDEC ha participado en cantidad de proyectos en colaboración, en grupos, y yo creo que ha dejado una obra junto a muchos otros arquitectos como Enrique Hernández y otros que trabajaron junto a él o junto con él, y que creo que nos dan grandes lecciones de cómo se puede construir de manera simple, sencilla, a veces que menos es más, tradiciones propias
del manejo eficiente del clima, como ya lo señalé. Para mí él es, bueno, y fue un asesor también de grupos como ODA, con quien tiene una gran amistad, y yo creo que son temas que hay que llevar más lejos y llevarlo incluso a las comunidades. Yo creo que desde la perspectiva de esa arquitectura pobre, austera, que hacen las viviendas en los barrios, empezamos a entender que la arquitectura es solo una estructura, que es muy simple, que es incremental, que está desprovista de mucho revestimiento. Quizás uno quisiera una imagen más limpia, ese bloque de arcilla podría ser un bloque obra limpia, que no requiera friso, al menos tan exteriores, que tenga una buena solución de ventanas, que garantice la seguridad, o de techos que se van cambiando, transformando progresivamente. Yo creo que ahí hay una magia de una arquitectura sostenible hecha desde la escasez, y lo digo porque, como decía el famoso cineasta Roberto Bellini, la pobreza es una bendición. Bellini lo dijo cuando recibió el Oscar por la película La vida es bella y por otros tantos títulos que ha tenido. Y yo creo que es algo de lo que hay que aprender en un momento duro como el venezolano en la actualidad, en donde entendamos que no siempre la mejor arquitectura es la que tiene más cosas y mayores componentes, sino que se puede hacer con muy poco y se puede lograr mucho más. Ese es un mensaje también de Alejandro Aravena, de Francis Querel, el ganador del premio Pritzker de este año, entre otros tantos que hablan sobre esto. Excelente, Franco. Bueno, Franco, estamos lamentablemente llegando al final. Ha sido maravilloso tenerte. Sabes, Igual para mí. mi estima hacia ti y reconocer, por supuesto, lo que estás haciendo desde las aulas de la Universidad Simón Bolívar y en la calle, porque estoy seguro que siempre te sigo y veo todo lo que estás haciendo. Pero para finalizar, un mensaje final corto donde hablemos del compromiso de nosotros como profesionales de la arquitectura para ese arquitecto Nobel, ese estudiante. Correcto. Los grupos colegiados, por supuesto, que también tienen una labor, que tienen que tomar protagonismo. Y, por Correcto. supuesto, los entes públicos, hablemos desde el nacional, regional y local. Correcto. Ese mensaje final para cerrar nuestro foro chat Iberoamérica del día de hoy. Creo que el mensaje, uno, es a seguir formándose y entender que la educación nunca acaba, aunque uno tenga un título, uno luego hace una maestría, un doctorado o sigue estudiando por su cuenta y aprende desde la práctica. Punto dos, a tener el ojo abierto a las oportunidades. El arquitecto es cada vez más un promotor de sus proyectos, promotor no solo en el sentido económico, sino promotor en el sentido social o incluso político, de manera que el mejor proyecto, el mejor terreno, no es el que se te presenta, sino el que tú puedes inventarte. Tercero, a una arquitectura basada en el trabajo en colectivo, en donde ya no funcionamos individualmente, sino con muchos otros colaboradores de nuestro propio equipo y de la sociedad. Por lo tanto, el gremialismo, como se puede entender, no es un problema solamente de protección del bienestar de los profesionales, sino de entender que tenemos que hacer cosas para que estemos mejor en la medida que estemos asociados, integrados. Por último, una arquitectura que desde las instituciones promuevan los concursos para tener mayor calidad de proyectos públicos en escala municipal, regional y nacional. Eso es algo que depende del Estado y sus instituciones, pero también de los gremios, las universidades, los colegios profesionales, de manera que podamos recuperar la calidad, el sentido de la transparencia en la obra y la democratización de las oportunidades para los profesionales para poder tener una mejor ciudad. Ese es mi mensaje. Excelente. Voy a dejar aquí un tema que estoy seguro que lo vamos a tener que tocar, pues te voy a invitar próximamente, dentro de unos meses, que es el tema de la transformación digital en nuestro sector de la arquitectura y la ingeniería. Sabes que estoy muy ligado al Building Information Modeling y bueno, como director de Protect Venezuela y miembro del BIM Forum Venezuela, por supuesto, ese es mi trabajo diario, ¿no? Sin embargo, creo que poco se ha podido hacer, lamentablemente. Tenemos mucho que hacer para la transformación digital de nuestro sector y bueno, más adelante en otra oportunidad seguro que lo vamos a tocar. Agradecido, Franco. Gran abrazo, muy amable a ti y a tu audiencia por escucharnos. Un abrazo. Voy a compartir pantalla para ya finalizar. Estamos en nuestro episodio número 13 de la temporada 5 y quiero invitarlos al próximo Foro Chat de Iberoamérica de la semana que viene. Disculpen, se me fue la pantalla. Adiós. Bueno, por aquí estamos en vivo, no te preocupes. Estamos con el invitado de la próxima semana, el ingeniero Carlos Dobobuto, quien es directivo del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Seguimos hablando de estos temas de construcción sostenible, creo que es importante, y Carlos, por supuesto, es la mejor persona que nos puede hablar aquí en Venezuela de estos temas, así que será nuestro invitado para el próximo Foro Chat de Iberoamérica. Saludos, Franco. Un abrazo. Un gran abrazo, muchísimas gracias por la Ustedes. invitación. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.